La primera vez que sentí que Dios me había abrazado fue cuando el pastor Miguel colocó su mano sobre mi cabeza y murmuró una oración en voz baja. Su mano era cálida, pesada, firme. Sus palabras eran suaves, pero tenían un peso que me hacía cerrar los ojos y creer que, por fin, alguien me veía. Me llamaba hija. Decía que el Señor me había traído desde tierras lejanas porque había un propósito divino para mi vida, que no debía temer a la policía, ni a la migra, ni a nadie más. Porque si Dios estaba conmigo, ¿quién contra mí? Yo quería creer en eso con todo el corazón. Quería aferrarme a esa promesa como una niña se aferra a la mano de su madre en medio de una tormenta. Y por un tiempo, lo hice. Cada domingo, me sentaba en la segunda fila, con mi vestido más decente, el pelo recogido, las manos entrelazadas. Cerraba los ojos cuando el pastor hablaba, y aunque muchas veces no entendía todo en inglés, sí entendía su tono. Y su tono me envolvía como una manta tibia en una noche fría. Él hablaba de justicia, de misericordia, de protección. Decía que todos éramos bienvenidos en la casa de Dios, que la iglesia no era un edificio, sino una familia. Y yo, que no tenía familia en este país, empecé a sentir que esa banca de madera era mi hogar, que ese techo agrietado era mi refugio, que esa voz que predicaba con tanta fuerza era la voz de alguien que jamás me haría daño. A veces, durante el sermón, me sorprendía mirándolo fijamente. No por atracción, sino por necesidad. Necesitaba creer que alguien como él, con sus trajes limpios, su Biblia gastada y sus palabras sabias, podía realmente querer el bien para una mujer como yo. Indocumentada, invisible, silenciosa, venía de tan abajo que cualquier gesto de bondad me parecía un milagro. Y él lo sabía. Sabía exactamente cómo hablarme, cómo mirarme, cómo tocar mi hombro mientras oraba por mi salud, por mi trabajo, por mis papeles. Me decía que Dios tenía un plan, que mi sufrimiento era parte del propósito, que pronto, muy pronto, todo cambiaría. Y cuando lo decía, me lo creía, porque necesitaba creerlo, porque si no creía, entonces, ¿qué me quedaba? ¿El miedo? ¿La soledad? ¿El constante sobresalto cada vez que veía una patrulla pasar por mi calle? El pastor me daba paz, pero esa paz era una ilusión, una jaula pintada de oro. Todo cambió el lunes por la mañana, cuando tocaron la puerta de la casa donde trabajaba. Eran las 6:22. Lo recuerdo bien porque el pan aún estaba en el horno, y yo acababa de sacar el café para la señora. 3 golpes secos. Fui a abrir pensando que era algún repartidor, pero en cuanto vi el uniforme, supe. Eran agentes de inmigración. No 1, 3. Me mostraron un papel con mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, el país del que había huido, datos que nadie más sabía. Nadie excepto él. Mis piernas temblaban. La bandeja que sostenía cayó al suelo, y el sonido del metal contra las baldosas me hizo saltar. El agente hablaba, pero yo no podía escucharlo. Todo era un zumbido en mis oídos, como si el mundo se hubiera detenido, como si alguien hubiese apagado el sonido del universo. Me preguntaron si conocía a alguien llamado Miguel Hernández. Respondí que sí, que era mi pastor. Entonces lo dijeron, que la denuncia había llegado desde un número vinculado a su iglesia, que habían recibido información detallada sobre mi estatus migratorio, mi lugar de trabajo y mi rutina semanal. Incluso sabían que tomaba el autobús 312 los jueves a las 5 de la tarde para ir a hacer la compra. En ese momento, supe la verdad. No había sido un error. No había sido una confusión. Fue él, el hombre que me llamaba hija, el que me miraba con ojos piadosos, el que se paraba frente al púlpito y hablaba del amor de Cristo. Ese mismo hombre fue quien me entregó, quien me traicionó, quien me vendió con la frialdad de quien cierra una puerta y gira la llave sin mirar atrás. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo el miedo a ser deportada, era mucho más profundo. Era el dolor de haber confiado, de haber abierto el corazón, de haber creído que, al menos en la casa de Dios, yo estaba a salvo. La imagen del pastor orando por mí se mezclaba con la de los agentes poniéndome contra la pared, registrando mi bolsa, leyendo mis mensajes, sacando una copia de mi identificación falsa. Todo lo que había intentado esconder durante años estaba ahora expuesto, y todo gracias a él. Mientras me llevaban en la patrulla, pasamos por la iglesia, por la misma iglesia donde, el día anterior, había limpiado los baños y arreglado las flores del altar. Vi las puertas abiertas,
Vi a una señora entrando con su Biblia bajo el brazo. Sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. ¿Era esto lo que Dios quería para mí? ¿Era esto parte del propósito? No lo sabía. Lo único que sabía era que había sido traicionada. No por un extraño, no por un jefe cruel o un vecino intolerante. Fui traicionada por el hombre que decía representarlo, por el hombre que usó el nombre de Dios para acercarse a mí, para hacerme confiar, para hacerme bajar la guardia. Me senté en el asiento trasero de esa patrulla, sintiendo que mi alma entera se deshacía. Cada oración, cada lágrima, cada domingo de fe ciega, todo había sido en vano. Pensé en mi madre, allá en El Salvador, que siempre decía que las serpientes más peligrosas no silban. Se quedan quietas, esperando, y cuando menos lo esperas, muerden. Ese lunes, a las 6:22 de la mañana, descubrí que la serpiente estaba en el altar, y su veneno era la fe. Mi nombre es Marta Elena Jiménez, y aunque suene como algo simple de decir, no siempre pude pronunciarlo con orgullo. Durante años fui solamente la muchacha, la señora que limpia, la que no habla bien inglés. Mi nombre, mi historia, mi humanidad, todo eso quedaba relegado a un segundo plano, escondido detrás de los platos que lavaba, los baños que fregaba y las escaleras que subía con bolsas de mercado ajeno. Tenía 38 años, pero mi espalda cargaba siglos. No tenía papeles, no tenía familia en Estados Unidos, no tenía a quién llamar si algo me pasaba, solo tenía a Dios, o eso pensaba. Llegué a Tucson, escapando de algo más que la pobreza. Escapaba del ruido constante de los disparos en mi barrio, de los gritos que se escuchaban cada noche cuando las pandillas entraban a cobrar sus deudas, de la muerte lenta de mujeres como yo, que no podían pagar una salida. Cuando crucé la frontera, no llevaba más que un bolso pequeño y una promesa en la mente. La promesa de que aquí podría volver a empezar. No a lo grande, no con lujos, solo empezar. Respirar sin miedo, dormir sin sobresaltos, trabajar en paz. Al principio, dormía en un colchón inflable compartido con otra mujer en el sótano de una casa. Trabajaba de lunes a sábado cuidando a una anciana que ya no recordaba ni su propio nombre. Pero era buena conmigo. Me dejaba comer en su cocina y usar la lavadora. Me pagaba cada viernes en efectivo. Con eso, empecé a guardar unos cuantos dólares por semana, como quien siembra semillas sin saber si algún día podrá verlas crecer. Un domingo cualquiera, mientras caminaba por la calle con la intención de encontrar algún lugar abierto para comprar pan, vi una pequeña iglesia con un cartel escrito a mano que decía: «Todos son bienvenidos». Me detuve. Observé desde lejos. Era una construcción sencilla, con pintura descascarada y bancos de madera que se veían por las ventanas abiertas. Algo en mí, quizás la nostalgia o el cansancio, me hizo entrar. Desde el primer momento, sentí una calidez distinta. No era solo el clima cálido de Arizona, era algo más. Era el saludo amable de una señora mayor que me ofreció café sin hacer preguntas. Era el canto desafinado del coro que me hizo recordar las misas de mi infancia. Era la forma en que todos cerraban los ojos cuando el pastor hablaba, como si realmente creyeran que las palabras podían tocar el cielo. Y entonces lo vi, al pastor Miguel, alto, imponente, con una Biblia en la mano y una sonrisa firme. Hablaba con convicción, con fuerza, con ese tono que hace que hasta el aire se detenga. No gritaba, no amenazaba. Él hablaba de amor, de redención, de nuevas oportunidades. Y cuando mencionó que en este país hay almas que caminan con miedo, pero que aquí en la casa del Señor están a salvo, sentí que lo decía por mí. Volví el siguiente domingo, y el siguiente, y después comencé a llegar más temprano para ayudar a preparar el café, a limpiar los baños, a barrer la entrada. Nadie me lo pidió, nadie me obligó. Lo hacía porque necesitaba sentirme útil. Necesitaba sentir que mi existencia no era solo sobrevivir. Necesitaba pertenecer. Con el tiempo, me convertí en parte del paisaje de la iglesia. Todos me conocían como Marta, la mujer callada, pero trabajadora, aquella que siempre tenía un rosario en el bolso y una sonrisa tímida en el rostro. Comencé a participar en los grupos de oración, en las actividades para recaudar fondos, en las vigilias por los enfermos. Los miércoles cocinaba para los jóvenes.
Los viernes ayudaba con la limpieza general y los domingos eran mi respiro, el único momento de la semana en el que me sentía parte de algo, donde podía cerrar los ojos durante la alabanza y olvidar que allá afuera era invisible. El pastor Miguel me miraba con afecto. Siempre tenía palabras de aliento para mí. Me decía que veía en mí una fe genuina, que Dios me había traído hasta allí por una razón, que mi obediencia y humildad eran ejemplos para las demás mujeres. Me invitaba a leer pasajes durante las reuniones, a compartir mi testimonio, a confiar en que todo, absolutamente todo, estaba bajo el control divino. Una vez, después de una reunión de mujeres, me pidió quedarme un momento. Estábamos solos en el templo. Las luces estaban medio apagadas. Me dijo que sentía que el Señor tenía un llamado especial para mí, que yo debía prepararme para grandes cosas. Me tomó de las manos y oró conmigo. Su voz era suave. Decía que la protección de Dios me cubría, que ningún mal podría alcanzarme mientras yo siguiera su camino. Recuerdo que lloré, no por tristeza. Lloré porque por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía, que no era solo una sombra más en una ciudad desconocida. Poco a poco, la iglesia se volvió mi familia. Los abrazos de las hermanas me reemplazaban los de mi madre. Las palabras del pastor me guiaban como antes lo hacía mi abuela. Me aferraba a cada versículo, a cada promesa, como si fueran tablas flotando en medio del naufragio de mi vida. A veces, me quedaba sola en la iglesia después de que todos se iban. Me sentaba en el último banco, mirando el altar, y hablaba en voz baja con Dios. Le contaba mis miedos, mis errores, mis anhelos. Le pedía que algún día pudiera caminar por la calle, sin mirar atrás, que pudiera tener un número de seguro social que no fuera falso, que pudiera tener una vida, una verdadera vida. Pero lo que no sabía era que, en ese mismo lugar, donde yo abría mi alma, alguien tomaba nota, que cada palabra, cada gesto, cada confidencia, era almacenada, no por amor, sino para usarla en mi contra, porque mientras yo buscaba a Dios, Él buscaba otra cosa, control, poder, y yo, sin saberlo, ya era parte de su plan. Nací en un pequeño caserío del departamento de La Unión, en El Salvador, un lugar donde el sol pegaba fuerte, pero la vida dolía más. Las casas eran de barro y lámina oxidada. El agua llegaba una vez por semana si teníamos suerte, y la escuela quedaba tan lejos que muchos niños simplemente dejaban de ir. Éramos invisibles para el mundo, pero el sufrimiento nos encontraba sin falta cada mañana. Mi madre se llamaba Dominga y trabajaba lavando ropa para familias de la capital. Salía antes del amanecer y regresaba después del anochecer, con las manos rojas por el jabón barato y la espalda encorvada por el peso de la vida. Nunca la escuché quejarse, nunca vi una lágrima, pero en sus ojos siempre había una tristeza callada. Una vez la sorprendí llorando en silencio mientras cocinaba. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que a veces el alma llora por dentro y que no hacía falta hablarlo porque nadie tenía tiempo para escuchar. Mi padre era otro cuento. Se llamaba Sebastián, pero todos lo conocían como el Tigre. Era alto, fuerte, de voz ronca y mirada pesada. Un hombre que se hacía temer más que respetar. Cuando estaba sobrio, era un muro de silencio, pero cuando bebía, la casa entera temblaba. A los 9 años, ya sabía identificar el sonido de sus botas en la tierra antes de que entrara. Si arrastraba los pies, podía respirar tranquila. Si venía caminando rápido, sabía que era mejor esconderme. Una noche, mi madre no logró juntar suficiente dinero para pagar una deuda pequeña con una señora del pueblo. Esa misma noche, mi padre rompió un plato en la pared y me tiró del catre para que fuera yo la que solucionara el problema. Tenía 12 años. Salí a la calle sin rumbo, con los pies descalzos y el corazón hecho trizas. Me senté en una esquina, con la cara cubierta de tierra y lágrimas. Una vecina me vio y me dio una taza de café con pan. No me preguntó nada, solo me dijo que, si algún día podía irme de allí, que no lo dudara, que el mundo era más grande que nuestro infierno. A los 13, mi cuerpo empezó a cambiar, y con eso llegó un nuevo tipo de miedo. Los hombres en la calle ya no me miraban como niña. Mi propio padre me empezó a mirar distinto. Comentarios sobre mis piernas, sobre cómo caminaba, sobre cómo debía vestirme. Me decían que ya era mujer, que debía comportarme como tal. Pero, ¿cómo se comporta una mujer en un lugar donde ser mujer es casi una maldición? Una tarde,
Mientras lavaba ropa en el río, un primo lejano se acercó. Me dijo que tenía algo para mostrarme. Me llevó entre los árboles, lejos de la vista de los demás. Me empujó contra un tronco y me bajó la falda. Dijo que no dolería. Dijo que no gritaría si yo me portaba bien. No recuerdo si grité. Solo recuerdo el sabor metálico en la boca y las manos temblando mientras intentaba vestirme de nuevo. Cuando llegué a casa, mi madre me miró y supo. Me abrazó. Lloró conmigo, pero no hizo nada más. Le tenía miedo a los hombres. Le tenía miedo al escándalo. Le tenía miedo a perder lo poco que teníamos. Así que aprendí a callar, a limpiar la sangre, a fingir que no pasó. Con el tiempo, el cuerpo se cura, pero el alma queda herida, y esas heridas no sanan con tiempo ni con oraciones, sanan con distancia, con silencio, con escape. A los 16, empecé a trabajar como empleada doméstica en una casa del pueblo. Dormía en un rincón de la cocina, entre cucarachas y una radio vieja que solo agarraba un canal. Allí aprendí a cocinar, a planchar, a fregar hasta que las manos se pelaban. Mi jefa era una mujer fría que me recordaba todos los días que no valía nada, que yo estaba allí porque nadie más quería hacer ese trabajo, que debía agradecer por cada pedazo de pan que me daba. Una noche, escuché en la radio que miles de personas estaban viajando hacia el norte. Una caravana, hombres, mujeres, niños, todos caminando con la esperanza de cruzar la frontera. Me pareció una locura hermosa, una posibilidad que jamás había considerado real. Guardé dinero durante meses, comía una vez al día, vendí la única joya que tenía, un anillo que mi madre me había dado antes de morir de un derrame. Guardé todo en una bolsa de plástico, y cuando el día llegó, no me despedí de nadie. Me subí a un bus hacia la capital con el corazón en la boca y la certeza de que, si me quedaba, iba a morir. No de un tiro, no de una golpiza, sino lentamente, sin sentido, como mueren las mujeres que nadie ve. El camino hacia Estados Unidos fue un infierno propio, caminatas de días enteros bajo el sol, personas que se desmayaban por falta de agua, madres con niños enfermos, grupos de hombres que se aprovechaban de las más jóvenes, cohetes que lanzaban desde las patrullas para dispersarnos. Una vez, vi cómo una niña de 7 años era separada de su madre. Nunca volvimos a verla. Cada noche dormía con una piedra en la mano, por si alguien intentaba tocarme mientras dormía. Aprendí a defenderme con el miedo, a sobrevivir con los dientes apretados y el alma partida. Cuando finalmente crucé, lo hice por un túnel húmedo y oscuro. No sabía si saldría viva del otro lado, pero cada paso era una promesa. Una afirmación de que mi vida no podía terminar donde había empezado. Salí al otro lado con barro hasta las rodillas y el corazón latiendo como un tambor. Me escondí en una camioneta con otras 10 personas. Nos llevaron a una casa en Nogales. Allí nos separaron. A mí me tocó Tucson. Me dijeron que trabajaría limpiando casas, que debía mantenerme callada, que no existía. Y así empezó mi vida aquí. No con papeles, no con promesas, sino con la necesidad de olvidar, de dejar atrás lo que fui, de borrar cada grito, cada noche sin dormir, cada mirada sucia, cada golpe que mi cuerpo recibió sin que nadie dijera nada. Pensaba que aquí todo sería diferente, que en este nuevo país la justicia existía, que si trabajaba duro y me portaba bien, algún día podría mirar al cielo sin miedo, que si confiaba en las personas correctas, todo cambiaría. Pero lo que nunca imaginé era que el verdadero peligro no venía de hombres con armas, ni de la migra, ni del desierto. Venía vestido de pastor, con la Biblia en la mano y mi nombre en su boca. La primera vez que escuché la palabra ilegal, dirigida hacia mí, fue en un supermercado. Estaba comprando arroz y jabón, cuando una mujer, al verme contar los billetes arrugados que había sacado del fondo de mi bolso, murmuró en voz baja a su hija: «Apúrate, que estas ilegales siempre están por aquí». Fue como un golpe invisible. Nadie me empujó, nadie me gritó, pero esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillas. Me hizo sentir como si fuera menos que humana, como si no tuviera derecho a estar de pie en ese pasillo, eligiendo entre 2 marcas de jabón. Desde entonces, esa palabra me persiguió. La escuchaba sin que la dijeran. La sentía en cada mirada larga, en cada pregunta demasiado curiosa, en cada silencio tenso cuando mencionaba que no tenía número de seguro social.
Era como llevar una marca en la frente que todos podían leer, aunque yo intentara ocultarla. Vivía en un cuartito prestado, al fondo de la casa de una señora mayor a la que cuidaba de día. Dormía en un colchón delgado, con una manta que me había regalado otra mujer salvadoreña que conocí en la iglesia. No tenía ventana, solo una puerta que rechinaba cada vez que se abría. Me acostumbré al olor a humedad, al sonido de las ratas corriendo en el techo, al miedo constante de que alguien tocara la puerta y dijera mi nombre. Mis días eran simples. Me levantaba a las 5, preparaba café y avena para la señora, la ayudaba a bañarse, a tomar sus pastillas, a sentarse en su silla frente al televisor. Luego limpiaba toda la casa, cada rincón, cada grieta. A las 3 salía caminando hacia otra casa donde lavaba ropa por horas. Terminaba a las 7. Regresaba con los pies hinchados y las manos agrietadas, pero con algunos dólares más que me ayudaban a comprar arroz y mandar dinero a El Salvador. No me quejaba, porque sabía que, en cualquier momento, todo podía acabar. Cada sirena que escuchaba en la calle me ponía en alerta. Cada vez que alguien llamaba a la puerta sin avisar, sentía que el corazón me saltaba del pecho. Tenía una mochila siempre lista, con mis pocas pertenencias y una copia de los pocos documentos que tenía, por si algún día tenía que correr, por si algún día no me daban tiempo de explicarme. Una vez, mientras esperaba el bus en una parada cerca del centro, vi cómo unos agentes detenían a un hombre que vendía elotes en la esquina. No era violento, no estaba haciendo nada malo, solo vendía, solo intentaba sobrevivir, pero lo esposaron como si fuera un criminal peligroso. Lo empujaron contra el carro. Él no dijo nada. Solo miró al suelo mientras su carrito quedaba abandonado, con los elotes aún humeando. Esa imagen me persiguió durante noches. Esa fue la vida que aprendí a vivir. Una vida de silencio, de pasos ligeros, de mirar siempre hacia abajo, de no preguntar, no discutir, no destacar. Aprendí a hacerme pequeña, a no ocupar espacio, a no molestar, porque cualquier error, cualquier palabra equivocada, podía ser el fin. A veces me preguntaba si realmente estaba viva o solo existía. El único lugar donde respiraba con un poco de tranquilidad era la iglesia. Ese pequeño templo con bancas gastadas y cantos desafinados era mi escape. Ahí podía cantar sin miedo, podía cerrar los ojos y alzar las manos. Podía creer, aunque fuera por unos minutos, que todo estaría bien. El pastor Miguel hablaba de esperanza. Decía que los tiempos difíciles pasaban, que los que sufrían en la tierra serían exaltados en el cielo, que Dios veía nuestros sacrificios, nuestras lágrimas. Y yo, cada vez que lo escuchaba, sentía que sus palabras estaban dirigidas a mí, que él me veía, que entendía mi miedo. Una tarde, después del servicio, me detuve a conversar con él. Me preguntó cómo me sentía, cómo estaba mi trabajo, si necesitaba algo. Su tono era amable, sus ojos sinceros. Le conté que a veces me sentía como si no tuviera derecho a estar aquí, que el miedo me seguía incluso cuando dormía. Me escuchó con atención. Luego tomó mis manos y oró conmigo. Dijo que Dios me protegería, que nadie podría tocarme sin su permiso, que estaba rodeada de ángeles. Salí de la iglesia esa noche con el pecho lleno de paz. Por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos. Pero esa sensación no duró mucho, porque en la vida de un indocumentado, la paz es prestada, y siempre hay alguien esperando para cobrársela. Un par de semanas después, mientras caminaba hacia la casa donde trabajaba por las tardes, noté una camioneta blanca estacionada cerca. 2 hombres estaban dentro. No vestían uniforme, pero sus miradas eran fijas. Me observaban. No se movieron cuando pasé. No sonrieron. Solo siguieron mirándome. Esa noche no dormí. Pensaba en mis pasos, en las rutas que tomaba, en los lugares que frecuentaba. Comencé a cambiar mis horarios, a tomar buses distintos, a salir por puertas traseras. Cada vez que alguien me llamaba por mi nombre en voz alta, me estremecía. Le conté al pastor. Le dije que sentía que me seguían, que quizás alguien había denunciado mi presencia. Él me tranquilizó. Me dijo que debía tener fe, que si mi corazón estaba limpio, no tenía nada que temer. Me abrazó. Me dijo que él oraría por mí todos los días. Yo quería creerle. Necesitaba creerle, porque cuando uno vive en la cuerda floja, la fe es lo único que le queda para no caer. Una semana después, una mujer que conocía del grupo de oración fue arrestada en su trabajo. Tenía 3 hijos. Llevaba 15 años en el país. Alguien la había denunciado. Nadie sabía quién. Solo supimos que un día estaba lavando platos en un restaurante y al siguiente
en un centro de detención. La iglesia organizó una vigilia por ella. El pastor dirigió la oración. Habló de la injusticia, del dolor de los inocentes, de cómo debemos confiar en la justicia divina cuando la humana falla. Yo lloré esa noche. Lloré con rabia, con impotencia, con miedo, porque sabía que esa mujer podía haber sido yo, y en el fondo temía que algún día también me llegara el turno. Y llegó, no con gritos, no con violencia, sino con 3 toques secos en una puerta. El día que llegaron por mí, todo lo que viví, todo lo que luché por olvidar, volvió a mí como una ola. Mis pies se negaban a moverse, mis labios no podían formar palabras, porque aunque uno se prepare toda la vida para ese momento, nunca está realmente listo. Y ahí, entre las sombras de esa camioneta estacionada, empezó el principio del fin. O al menos, eso pensé, porque lo que descubrí después era aún más cruel, más íntimo, más imperdonable. El pastor Miguel no era como los otros. No gritaba en el púlpito, no predicaba con furia ni lanzaba amenazas del infierno. Hablaba con dulzura, con pausa, como si cada palabra estuviera cuidadosamente escogida para llegar directo al corazón. Decía que el amor de Dios no era un látigo, sino un refugio, que el perdón era más fuerte que cualquier frontera, que las almas no tenían pasaporte y que ante los ojos del Creador todos éramos iguales. Yo lo escuchaba y creía, quería creer, porque después de todo lo que había vivido, de todo lo que había huido, necesitaba pensar que aún existían hombres buenos, hombres que no tomaban lo que no era suyo, hombres que no herían por placer, hombres que, como él decía, se habían consagrado a servir, no a dominar. Cada domingo, su voz llenaba la iglesia con historias de fe. Hablaba de María, de su humildad, de Rute, de su lealtad, de las mujeres fuertes de la Biblia que, a pesar del dolor, nunca se rindieron. A veces me miraba desde el altar y sonreía. Decía que veía en mí un espíritu de fortaleza, que mi silencio no era debilidad, sino sabiduría, que los que más callan son los que más conversan con Dios. Esas palabras me sostenían, me daban algo a lo que aferrarme. Empecé a quedarme después de los cultos para ayudar a limpiar, a organizar las sillas, a lavar los utensilios usados en la cocina de la iglesia. Nunca me lo pidió, pero yo necesitaba devolver de alguna forma ese alivio que encontraba allí. Un día, al final del servicio, el pastor se acercó y me pidió que lo ayudara a organizar los archivos de la iglesia. Me dijo que confiaba en mí, que era una de las pocas personas que realmente se comprometía con la obra. Me sentí honrada. Acepté sin dudar. Ese fue el principio de lo que pensé era una relación espiritual, un vínculo de fe. Comencé a pasar más tiempo en la oficina pastoral, organizaba papeles, registraba nombres, ayudaba con las listas de asistencia, con los contactos de los fieles. Él me hablaba de su llamado, de cómo había sentido desde joven la voz de Dios, de cómo había luchado contra sus propias debilidades. Compartía sus dudas, sus sueños, sus miedos. Yo escuchaba, no porque me sintiera especial, sino porque pensaba que un siervo de Dios también merecía apoyo. Con el tiempo, sus palabras empezaron a cambiar de tono. Me llamaba hija, pero también decía que yo tenía una luz que desbordaba, que mi presencia traía paz, que mi olor le recordaba a la primavera después de la lluvia. Al principio, pensé que eran solo metáforas espirituales, que era su manera de hablar, pero luego, sus manos comenzaron a quedarse más tiempo en mis hombros. Sus abrazos duraban segundos de más, y sus ojos ya no miraban mi alma, miraban mi cuerpo. Un miércoles por la tarde, mientras estábamos solos en la oficina, me ofreció una taza de café. Me senté frente a su escritorio, como siempre. Me habló de cómo el mundo allá afuera era hostil, de cómo muchos querían hacernos daño, que solo dentro de la iglesia, bajo su cuidado, podíamos estar verdaderamente seguros. Luego me preguntó si tenía a alguien en quien confiar. Le respondí que solo en Dios. Él asintió con una sonrisa y dijo, «Y en mí». Aquella frase me caló hondo, porque hasta ese momento yo sí confiaba en él, ciegamente. Pero esa declaración, dicha en voz baja, con ese tono, me hizo sentir algo que no había sentido antes, desconfianza. No dije nada, pero comencé a poner distancia. Llegaba solo para los cultos. Me iba temprano. Evitaba quedarme sola con él, pero su presencia era inevitable. Siempre encontraba una forma de acercarse.
de hablarme al oído, de preguntarme si me sentía bien, si alguien me molestaba, si tenía problemas con inmigración. Fue entonces cuando comenzó a pedirme datos. Primero fue mi dirección, para incluirme en el censo de la iglesia. Luego, el nombre de la señora para la que trabajaba, por si necesitaban referencias. Después, mi número de teléfono y una copia de mi identificación, para propósitos administrativos. Todo parecía inocente. Todo parecía parte de la organización de la congregación. Y yo, aunque algo dentro de mí ya no se sentía del todo cómoda, le entregué todo. No quería ofenderlo, no quería parecer desconfiada, y sobre todo, no quería perder el único lugar donde me sentía vista. Una vez, durante una reunión de mujeres, una hermana habló de un versículo que decía: «Por sus frutos los conoceréis». Hablaba de cómo a veces el enemigo se disfraza de oveja, pero por dentro es lobo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con esas palabras repitiéndose en mi cabeza como un eco. Pero al día siguiente, cuando vi al pastor en el altar, sonriente, alabando, hablando del amor, pensé que era solo mi mente jugándome en contra. ¿Cómo dudar de alguien que servía a Dios? ¿Cómo acusar sin pruebas? Me sentía atrapada entre la fe y la intuición, entre lo que mis ojos veían y lo que mi piel sentía. Y cada vez que intentaba alejarme un poco más, él encontraba una forma de envolverme de nuevo en su red. Una tarde, después de la oración, me dijo que sentía que estaba siendo atacado espiritualmente, que personas dentro de la iglesia lo envidiaban, que había recibido amenazas. Me pidió que orara por él, que intercediera. Me arrodillé a su lado, y mientras orábamos, él tomó mi mano con fuerza. Sentí cómo sus dedos apretaban los míos con una intensidad que no tenía nada de espiritual. No dije nada. Terminé la oración y me fui en silencio. Esa fue la última vez que me quedé sola con él. Pero el daño ya estaba hecho, porque en su juego de manipulación disfrazada de fe, él ya había obtenido lo que quería: mi confianza, mis datos, mis rutinas y, sobre todo, la certeza de que yo jamás sospecharía de él. Y no sospeché, hasta que fue demasiado tarde. La mañana en que tocaron a la puerta, el mundo que yo había construido con tanto cuidado se desmoronó en cuestión de segundos. 3 golpes secos, ni un segundo más, ni uno menos, como si hubieran ensayado ese momento. Eran las 6:22. Recuerdo la hora exacta porque estaba preparando el desayuno de la señora que cuidaba. Los huevos aún estaban en la sartén, y el olor del café recién hecho se mezclaba con el leve temblor que sentí en las piernas cuando escuché ese sonido en la madera. No imaginé nada raro al principio. Pensé que tal vez era una entrega o el jardinero. Pero cuando abrí la puerta, todo el aire se fue de mis pulmones. 3 hombres de rostro firme, con placas en el pecho y papeles en la mano. Me llamaron por mi nombre completo, con una pronunciación perfecta. Me mostraron un documento que confirmaba que sabían quién era, de dónde venía, dónde vivía y, lo más doloroso, dónde trabajaba. Mi primera reacción fue negarlo todo. Dije que no sabía de qué hablaban, que debía tratarse de un error. Pero cuando uno vive en la sombra, el cuerpo aprende a leer los gestos, los silencios, las miradas. Y la mirada de esos hombres no dejaba lugar a dudas. Ellos sabían todo. Me dijeron que habían recibido una denuncia anónima, pero detallada. Me leyeron parte del reporte: mi nombre, mi lugar de nacimiento, la iglesia a la que asistía, los horarios de mis trabajos. Mencionaron incluso que tomaba el autobús 312, los jueves a las 5:15, que solía llevar una bolsa roja con una virgen bordada en un costado, que vivía en el cuarto del fondo, detrás de la cocina. Esa información no era pública, no estaba en ningún sistema. Solo alguien muy cercano podía saber todo eso. Sentí que me desvanecía, no porque no estuviera preparada para ese momento. Lo había temido tantas veces que casi era parte de mi rutina, sino por la manera en que sucedía, por la precisión con que me habían expuesto, por la frialdad con la que alguien había decidido entregarme. No me esposaron. Me pidieron que tomara mis cosas, que los acompañara. Subí al auto como si no tuviera peso, como si ya no fuera parte del mundo. Durante el trayecto, no dije una sola palabra. Solo apretaba con fuerza la medallita de San Miguel que llevaba colgada al cuello. Mi madre me la había dado antes de morir. Me dijo que me protegería de todo mal. Pero ese día,
Ni siquiera San Miguel pudo protegerme del dolor más grande que estaba por descubrir. Llegamos al centro de detención. Me separaron de mis pertenencias. Me hicieron preguntas. Tomaron mis huellas. Me llevaron a una habitación fría, con paredes grises y una luz blanca que no parpadeaba. Allí me dejaron, sola, sentada en una banca de metal, esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Podían haber sido minutos o horas. El tiempo, cuando uno está en manos del sistema, pierde todo sentido. Fue entonces cuando una agente joven, de ojos cansados pero voz amable, se acercó y me dijo que tenían derecho a mostrarme parte de la documentación recibida, que era mi derecho saber quién había proporcionado la información. Sacó una carpeta, la abrió, y ahí estaba, un documento impreso con anotaciones manuscritas. No reconocí la letra, pero reconocí el contenido, frases que solo había dicho en la iglesia, detalles que solo había compartido en oración, nombres, lugares, costumbres, todo organizado como si fuera un informe, todo cuidadosamente escrito. Y entonces lo vi, el número de teléfono asociado al remitente. Era el número del pastor Miguel. No podía ser. Mi cuerpo se negó a creerlo. Mi mente buscaba excusas. Tal vez era un error. Tal vez alguien había robado su teléfono. Tal vez fue otra persona. Pero las pruebas eran claras. El número estaba registrado en el directorio de la iglesia. Era el mismo del que me había escrito para recordarme los horarios de los cultos, el mismo que usaba para enviarme versículos. Me temblaron las piernas. Sentí que me iba a caer. El corazón me latía tan fuerte que no podía escuchar mis propios pensamientos. Era como si una avalancha se hubiera soltado dentro de mi pecho. Él, el hombre que decía que Dios me amaba, el que había orado por mí, que había tomado mis manos, que había puesto su mano sobre mi frente y me había llamado hija. Él me había entregado. No podía entenderlo. No tenía sentido. No había lógica. Solo quedaba el dolor. Un dolor tan profundo, tan antiguo, tan punzante, que no encontraba palabras para describirlo. Recordé todas las veces que lo defendí cuando alguien lo cuestionaba, todas las veces que sentí vergüenza por desconfiar, las veces que preferí callar cuando algo me incomodaba, porque pensaba que el problema era mío, porque él era el hombre de Dios, pero ahora lo veía todo con claridad. Cada gesto amable, cada pregunta sobre mi rutina, cada vez que se acercaba sin razón, todo había sido parte de un plan que él disfrazó de cuidado pastoral, pero que no era más que un abuso de confianza. Ese día, sentada en esa banca metálica, supe lo que era ser traicionada en lo más sagrado, no por un desconocido, no por un enemigo, sino por la única persona en la que había puesto mi fe. No lloré, no podía. Era como si ya no tuviera lágrimas, como si todo se hubiera secado dentro de mí. Solo sentía frío. Un frío que no venía del aire acondicionado, sino de la certeza de que había sido usada, de que, mientras yo cerraba los ojos para orar, él tomaba nota para entregarme. Pensé en gritar, en maldecir, en exigir justicia, pero ni siquiera eso me salía. Lo único que podía hacer era respirar, muy lento, muy profundo, porque si dejaba de respirar, sentía que me iba a desvanecer. Y mientras el silencio me envolvía, entendí algo que jamás imaginé sentir dentro de una iglesia. El verdadero infierno no es un lugar de fuego. Es el momento exacto en que descubres que quien te prometió el cielo fue el primero en empujarte al abismo. Los días en el centro de detención no se cuentan con relojes. Se cuentan con el frío en los huesos, con el silencio en los pasillos, con el número de veces que una mujer se queda mirando la pared sin decir una palabra. Ahí dentro, el tiempo se dobla, se estira, se pudre. Cada minuto es una espera, y cada noche es un castigo sin explicación. Cuando me llevaron al módulo de mujeres, me asignaron una litera de metal con un colchón delgado como una hoja de papel. Me entregaron una manta gris, una camiseta blanca, unos pantalones que no me quedaban bien. Me quitaron mis aretes, mi medallita de San Miguel, todo lo que pudiera hacerme recordar que, fuera de esas paredes, alguna vez fui alguien. Dormíamos en un espacio compartido con otras 30 mujeres. La mayoría venían de países como el mío, Honduras, Guatemala, Nicaragua. Todas teníamos las mismas manos heridas de fregar pisos, los mismos ojos acostumbrados a no llorar, los mismos silencios, pero cada una traía su propia historia tatuada en el cuerpo. Algunas llevaban cicatrices,
Otras, marcas que no se veían pero dolían más. Las reglas eran simples: no preguntar, no hablar fuerte, no discutir, levantarse cuando tocaba, comer cuando indicaban, y sobre todo, no esperar nada, porque allí la esperanza era una palabra peligrosa. Los guardias no gritaban, no tenían que hacerlo, su sola presencia bastaba, su forma de caminar, de mirar, de hablar como si fuéramos objetos a inventariar. Cada vez que pasaban lista, evitaba mirarlos a los ojos, porque uno aprende rápido que allí adentro, mirar directo es un acto de desafío, y desafiar, en ese lugar, se paga caro. La comida era escasa y fría, un trozo de pan, un poco de arroz, a veces frijoles, nada que llenara el estómago, pero peor que el hambre era la sensación de despojo, esa certeza de que ya no te perteneces, de que eres un número, una ficha en un sistema diseñado para desaparecerte sin que nadie lo note. Había mujeres embarazadas. Una de ellas, María, tenía 7 meses. La habían separado de su esposo en la frontera. Lloraba todas las noches, abrazada a su barriga. Otra, llamada Luz, tenía un hijo de 5 años que se había quedado con un coyote en Texas. Nadie sabía si estaba bien. Nadie le daba respuestas. Solo le decían que esperara. Me hice amiga de una mujer mayor, doña Isabel. Tenía más de 60 años y apenas hablaba español. Solo tzotzil, su lengua indígena. Nadie la entendía. Nadie intentaba entenderla. Se sentaba en un rincón, en silencio, todo el día. Una tarde le llevé una manta extra y un poco de agua caliente. Me tomó de la mano y me miró con una gratitud que me partió el alma, porque en ese lugar, un gesto humano es más raro que una puerta abierta. Cada tanto, nos sacaban al patio, un rectángulo de cemento cercado por rejas altas. El cielo se veía desde ahí, pero nunca era suficiente, porque mirar el cielo desde la jaula no es libertad, es tortura. Intenté mantenerme fuerte, oraba cada noche, cerraba los ojos e imaginaba la iglesia, los cantos, las bancas de madera, pero la imagen del pastor Miguel regresaba como una sombra constante. No podía entender cómo alguien que hablaba de Dios podía haberme hecho tanto daño. Me sentía sucia, engañada, como si mi fe fuera una burla. Una mañana, una de las oficiales me llamó por mi nombre. Me llevaron a una sala con una mesa y 2 sillas. Allí, una abogada joven me explicó que había una orden de deportación en proceso. Me preguntó si tenía alguien que pudiera abogar por mí. Le dije que no. No tenía familia, no tenía papeles, no tenía a nadie. Pero ella me miró con compasión. Me dijo que no todo estaba perdido, que existían casos en los que, por razones humanitarias, se podía apelar. Me preguntó si había sufrido abusos, si había enfrentado violencia. Dudé en responder. ¿Cómo resumir una vida de dolor en 2 frases? Pero algo en su mirada me hizo sentir que podía confiar. Le conté parte de mi historia. Lo de mi padre, lo del primo, lo del viaje, lo del pastor. Ella tomó nota de todo. Dijo que intentaría ayudarme, que debía ser fuerte, que había casos peores que el mío que habían logrado salir. No me dio falsas esperanzas, pero tampoco me cerró la puerta. Y en ese lugar, una puerta entreabierta es todo lo que se necesita para seguir respirando. Pasaron días, tal vez semanas. La rutina era siempre la misma. Me levantaba, me duchaba con agua helada, me sentaba a esperar. Leía la misma página de la Biblia que alguien me había prestado, una y otra vez. No porque no supiera leer más, sino porque esa página hablaba de Job, y me sentía como él, golpeada, incomprendida, pero aún así, en pie. Una noche, una de las mujeres intentó quitarse la vida. Había recibido la noticia de que su hija de 3 años había muerto en un accidente mientras ella estaba detenida. No la dejaron ir al funeral, no le permitieron una llamada. Solo le dijeron que estaba muerta y que debía firmar unos papeles. Esa noche, el silencio fue absoluto. Nadie habló, nadie durmió, porque todas sentimos que, en algún momento, podríamos ser ella. Fue entonces cuando decidí escribir una carta, no para nadie en particular, solo para mí, para no olvidar quién era, para recordarme que no siempre había estado encerrada, que alguna vez tuve un nombre, una historia, una voz. Escribí con lápiz, en un pedazo de papel arrugado.
Escribí sobre mi madre, sobre la niña que fui, sobre las cosas que amaba, las que había perdido, las que soñaba recuperar. Guardé la carta en el bolsillo de mi pantalón, y cada vez que sentía que no podía más, la leía en silencio. Esa carta fue mi salvación, porque en un lugar donde todo te es quitado, lo único que no pueden arrebatarte es lo que decides guardar dentro. Y eso, por mínimo que sea, puede ser la diferencia entre rendirse o seguir respirando. La carta que guardaba en el bolsillo se convirtió en mi amuleto. Cada palabra escrita en ese papel arrugado era un pedazo de mi alma, una prueba silenciosa de que yo era más que un número en un archivo, más que una cama ocupada en un centro de detención. Era una historia viva, y aunque el sistema intentara aplastarla, yo no estaba dispuesta a dejar que muriera en silencio. Una mañana, mientras nos pasaban lista para el desayuno, una agente pronunció mi nombre con un tono distinto. No era el usual, indiferente y frío. Esta vez sonó como una sentencia. Me dijo que preparara mis cosas, que tenía una audiencia programada para el día siguiente. Mi corazón se hundió. Sabía lo que eso significaba. Sabía que, en esas salas de tribunales, el destino de una persona se decide en minutos, y que para alguien como yo, sin papeles, sin familia, sin respaldo, las posibilidades eran mínimas. Esa noche no dormí. Me senté en la litera con la espalda apoyada en la pared, sosteniendo mi carta entre las manos, como si al hacerlo pudiera protegerme del veredicto que se avecinaba. Repasé cada palabra que diría, cada detalle de mi historia, pero también sabía que, por más sincera que fuera mi verdad, muchas veces eso no era suficiente. El sistema no estaba diseñado para escuchar, estaba diseñado para cerrar puertas. A la mañana siguiente, me dieron ropa más formal, una blusa azul clara y unos pantalones grises. Me sentí desnuda sin mi medallita, sin mis cosas, pero sabía que tenía que entrar en esa sala con la cabeza en alto, aunque por dentro estuviera rota. Me escoltaron por pasillos largos, fríos, con cámaras en cada esquina. Llegamos a una puerta blanca con una placa de metal. Dentro, una sala austera, una mesa, un juez, una intérprete. Mi abogada estaba sentada al otro lado, con una carpeta llena de documentos. Me hizo una pequeña señal con la cabeza. Su mirada era seria, pero cálida. Me senté con las manos sobre las piernas, apretando los dedos con fuerza para que no temblaran. El juez era un hombre mayor, de rostro inexpresivo. Leyó mi caso en voz alta como si fuera un reporte técnico. Fecha de ingreso, país de origen, situación migratoria. Me pidió que hablara, que contara por qué no debía ser deportada. Respiré hondo y hablé, no con miedo, sino con una voz que venía de lo más profundo de mí. Le hablé de mi infancia, de mi madre lavando ropa hasta sangrar las manos, de mi padre borracho, de los abusos, de la caravana, del túnel, de las casas que limpié, de la iglesia, del pastor, de la denuncia, de la traición. Le dije que no era una criminal, que no había venido a robarle nada a nadie, que solo quería vivir, tener una cama donde dormir sin miedo, enviar dinero a mi hermana para que sus hijos pudieran estudiar. Le dije que había confiado en alguien que usó mi fe para destruirme, pero que aún así, yo no odiaba, porque si empezaba a odiar, entonces sí que lo habrían conseguido todo. La intérprete tradujo cada palabra, cada frase, cada silencio. Mi abogada presentó pruebas, testimonios, una carta de una señora a la que había cuidado por 2 años, otra de una vecina que decía que yo era la primera en ayudar cuando alguien necesitaba comida. Incluso mostró una copia de la denuncia enviada por el pastor, con sus datos. El juez la observó durante unos segundos largos, como si no pudiera creer lo que leía. Luego habló. Dijo que mi caso era complejo, que entendía las circunstancias, pero que la ley era clara, que técnicamente no tenía derecho a estar en este país, que mi entrada no había sido legal, que el sistema migratorio no estaba preparado para manejar tantos casos como el mío. Sentí que se me cerraba el pecho. Ya lo había escuchado antes. Esa frase, la ley es la ley. Como si la ley no pudiera ver el dolor, como si el dolor no tuviera voz. Pero entonces, para mi sorpresa, el juez hizo una pausa, miró directamente hacia mí y dijo que, aunque no podía garantizarme la permanencia, sí podía otorgarme una suspensión temporal mientras mi caso era reevaluado por razones humanitarias, que mi historia merecía ser escuchada en otra instancia, que tenía derecho a una segunda oportunidad. No era la libertad, no era la residencia, pero era algo,
era tiempo. Y en ese lugar, el tiempo es oro, es vida. Salí de esa sala con la mirada fija en el suelo, no por vergüenza, sino por miedo a que todo fuera un sueño, que en cualquier momento alguien dijera que había sido un error, que debía volver a la celda, pero no. Esa tarde me trasladaron a un área diferente, más tranquila, donde podía hacer llamadas, donde las luces no parpadeaban tanto. Llamé a la señora a la que cuidaba. Lloró al escuchar mi voz. Dijo que pensó que me habían desaparecido. Me dijo que tenía mi cuarto listo, que podía regresar cuando quisiera. Esa fue la primera vez que sentí que alguien me esperaba, que había un lugar para mí, aunque fuera pequeño, aunque fuera prestado. Luego llamé a la abogada. Me dijo que no bajara la guardia, que aún había camino por recorrer, pero también me dijo algo que no olvidaré jamás. Sobreviviste a todo eso. Nadie puede quitarte eso. Eres una mujer fuerte. No lo olvides nunca. Y no lo olvidé. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin pesadillas. Soñé con mi madre, con su risa, con sus manos lavando ropa bajo el sol. Me abrazaba. Me decía que estaba orgullosa, que por fin podía descansar. Cuando desperté, el sol se colaba por una pequeña ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese sol me pertenecía, que su luz no era solo para los que tienen papeles, que también era para mí. Porque aunque la ley no me reconociera aún, yo ya había sido reconocida por algo más poderoso, mi historia, mi lucha, mi dignidad. Y eso, nadie me lo podía quitar. Me liberaron un miércoles por la mañana. El cielo estaba gris, como si supiera que yo no quería hacer fiesta, solo respirar. No hubo abrazos ni celebraciones, solo una bolsa plástica con mis pertenencias, una hoja doblada con condiciones legales, y el mismo silencio con el que había entrado a aquel lugar semanas atrás. Pero esta vez, al cruzar esa puerta metálica, no sentí miedo, sentí vacío, como si algo dentro de mí hubiera quedado atrapado entre esas paredes, como si una parte de mí nunca saliera de verdad. Afuera me esperaba la señora Clara, la mujer a la que cuidaba antes de ser detenida. Una anciana de cabello blanco e impaciencia dulce. Llevaba una chaqueta grande y una bufanda que tejió mientras yo estaba presa. Apenas me vio, me abrió los brazos como una madre. No dijo nada, solo me abrazó largo. Y ese abrazo me rompió, porque yo no sabía cuánto necesitaba ser sostenida hasta que alguien lo hizo. Me llevó de vuelta a su casa. Mi cuarto seguía igual, el colchón con la manta de flores, la foto dañado de mi madre en la pared, el pequeño espejo con bordes de plástico. Me senté en la cama y lloré por horas, no de tristeza, no de rabia. Lloré por todo lo que había aguantado en silencio, por cada vez que quise gritar y me callé, por cada golpe que no dejé ver, por cada oración que pensé que Dios no escuchaba. En los días siguientes, el mundo me pareció un lugar nuevo. El sonido de los pájaros, el olor del café, la luz entrando por la ventana, todo tenía otro sabor, como si el dolor hubiera afinado mis sentidos, como si ahora pudiera ver los detalles que antes pasaban desapercibidos. Pero la libertad no era completa. No podía trabajar legalmente. Tenía que presentarme cada mes ante un oficial. No podía salir del estado. No podía enfermarme. No podía desaparecer. Era libre, sí, pero bajo condiciones, como un ave con un ala herida, capaz de volar, pero siempre bajo o por tramos cortos. Volví a ayudar en la iglesia, pero no en la misma. Me recomendaron una pequeña comunidad al sur de la ciudad, donde los fieles eran migrantes como yo. Allí conocí a la hermana Teresa, una mujer morena de voz suave y pasado brutal. Me acogió sin hacer preguntas. Me ofreció café, pan dulce y una silla en la primera fila. Dijo que no necesitaba saber lo que había vivido, que mis ojos ya lo decían todo. Ese lugar me curó poco a poco, no con milagros ni palabras grandes, sino con gestos pequeños, una mano en el hombro, una oración sincera, una canción cantada entre lágrimas. En cada rincón había alguien con una historia más dolorosa que la mía, y aún así, todos seguían creyendo. Seguir creyendo después del horror, eso es fe de verdad. Una tarde, compartí mi testimonio. Me temblaban las piernas. Pero cuando terminé, muchas mujeres se me acercaron con lágrimas. Una dijo que también había sido traicionada por alguien de su iglesia. Otra confesó que vivía escondida hace 15 años, sin contarle su verdad a nadie. Sentí que mi voz, esa que me obligaron a apagar durante tanto tiempo, empezaba a tocar otras almas. No como un lamento,
sino como un faro. Con el tiempo, aprendí a sonreír otra vez, a confiar, a cocinar para más de una persona, a plantar flores en el jardín, como hacía mi madre. Adopté una perrita callejera y la llamé Esperanza. Dormía a mis pies todas las noches, como si entendiera que ambas habíamos sido rescatadas del abandono. Volví a escribir, esta vez no solo cartas. Empecé un diario. Escribía lo que recordaba de mi infancia, de mi tierra, de los caminos que crucé, a veces con rabia, a veces con ternura, porque entendí que la memoria, cuando se escribe, deja de ser un peso muerto para convertirse en semilla. Un día recibí una carta del consulado. Me informaban que podía aplicar para un permiso especial, basado en mi caso humanitario. No era garantía, no era rápido, pero era un paso, un camino legal para quedarme, para trabajar sin miedo, para salir de esa sombra eterna que es vivir sin papeles. Mi abogada, la misma que me defendió en la audiencia, me ayudó a preparar todo. Me pidió pruebas, cartas, testigos. La señora Clara escribió una de puño y letra. Dijo que yo era la hija que la vida no le dio, que si yo era deportada, ella se quedaría sola, sin cuidado, sin compañía, sin familia. Cuando entregamos la solicitud, sentí que por fin estaba tocando la puerta de algo más grande que la sobrevivencia. Estaba tocando la puerta de una vida digna, no perfecta, no sin dificultades, pero digna. Pasaron meses, meses de espera, de dudas, de rezos. Cada carta que llegaba me hacía temblar, hasta que un día recibí un sobre blanco, con mi nombre escrito correctamente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta oficial. Me concedían el permiso temporal de residencia por razones humanitarias. Me autorizarían a trabajar, a vivir. Me senté en el suelo y lloré, esta vez de alivio, porque ese papel, tan simple, significaba que ya no era invisible, que mi historia había sido reconocida, que mi dolor no había sido en vano. Miré al cielo por la ventana. Estaba claro. El sol brillaba como si me estuviera saludando, y por primera vez en años, respiré sin pensar que estaba robando el aire de otro. Aquel día no volví a ser la mujer que había cruzado la frontera escondida. Aquel día volví a nacer, no como víctima, no como sobreviviente, sino como alguien que, a pesar de todo, eligió vivir con dignidad. Y esa elección, nadie puede arrebatármela jamás. Hoy, cuando camino por estas calles con mi permiso de residencia en el bolsillo y el corazón un poco más liviano, todavía me cuesta creer todo lo que atravesé. A veces me detengo frente a una ventana, me miro en el reflejo, y no reconozco del todo a la mujer que me devuelve la mirada, porque esa mujer ya no es solo la niña que huyó de la violencia, ni la joven que cruzó desiertos y túneles buscando una oportunidad, ni la extranjera escondida en la cocina de una casa ajena. Esa mujer soy yo, y por primera vez me pertenezco. La herida del pastor aún arde. No te voy a mentir, porque cuando la traición viene envuelta en oración, duele diferente, duele más profundo, pero aprendí que el perdón no siempre es para quien te hizo daño. A veces, perdonar es el acto más valiente que puedes hacer por ti misma. Es dejar de cargar el veneno de otros en tu alma. Es decir, me hirieron, sí, pero no me destruyeron. Hoy tengo mi pequeño rincón en este país, una habitación llena de plantas, fotos de mi madre, libros en 2 idiomas y un cuaderno donde escribo historias como esta. Ayudo a mujeres como yo, que llegan con los ojos llenos de miedo y la espalda cargada de pasado. Les enseño lo poco que sé, les escucho, porque sé que a veces todo lo que una necesita para no rendirse es que alguien escuche sin juzgar. Volví a sonreír, a cantar mientras cocino, a hacer tamales los domingos. Volví a bailar cumbia en la cocina cuando nadie me ve. Y cada vez que abro la ventana y el viento me acaricia la cara, le agradezco a Dios, no por todo lo que me quitaron, sino por todo lo que, a pesar de eso, sigue vivo en mí. Si tú, que estás escuchando esto, te has sentido alguna vez invisible, si alguna vez te traicionaron donde más confiabas, si has tenido miedo de ser tú, quiero decirte algo con todo mi corazón. Tú vales, aunque el mundo te cierre puertas, aunque te digan que no perteneces, aunque te quieran hacer sentir menos, tú eres historia, y tu historia importa. Gracias por haber estado aquí, conmigo, hasta el final.
por escuchar no solo mi voz, sino mi alma. Y si crees que estas historias no pueden ser olvidadas, si sientes que otras mujeres también necesitan ser escuchadas, te invito a quedarte con nosotras. Suscríbete al canal. Aquí, cada historia es una llama que nos mantiene vivas. Cada comentario, cada like, cada suscripción, es un abrazo que atraviesa fronteras. Y antes de irte, dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu voz no era escuchada? Escribe. Mi historia también importa. Porque sí, importa. Y al compartirla, ayudas a que otras mujeres encuentren el coraje que tú hoy estás sintiendo. Gracias por acompañarme en esta travesía. Que la luz te guíe, que la fe te sostenga y que nunca, nunca olvides que sobrevivir no es el final. Es apenas el comienzo. El próximo video ya está en pantalla. Haz clic y continúa este camino con nosotras, porque mientras haya historias por contar, ninguna de nosotras caminará sola.